Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de la Dirección de Educación Ambiental y también a la Municipalidad de Lima por acogernos en este bello recinto. Tengo el gusto de estar por primera vez acá y realmente es maravilloso ver esta arquitectura. Bien, mi presentación va a estar enfocada a describir una herramienta de gestión básicamente para los gobiernos locales y regionales. Una herramienta de gestión que debe ser desarrollada a nivel local, con participación pública, participación de todos los actores de la zona marino-costera. Como vimos en la presentación anterior, hay una serie de valores, servicios ambientales, una biodiversidad importante en nuestras costas. Sin embargo, todas ellas son utilizadas por el hombre de una u otra forma. Pero el asunto principal aquí es que los entes que deben normar, guiar, orientar estos usos, a veces están sectorializados, es decir, ministerios de pesquería, ahora viceministerio de pesquería, ministerio de turismo, ministerio de minas, etcétera. Cada uno va caminando independientemente a veces, se coordina sí, pero no hay una total articulación. Entonces, esta herramienta de gestión va a ayudar a que haya una complementariedad de acciones, una articulación concreta, ¿no?, de estas acciones, para lograr un desarrollo sostenido de estas zonas marino-costeras. Entonces, ¿qué es la zona marino-costera? La zona marino-costera es un espacio, es una interfase entre un ecosistema terrestre y un ecosistema de mar o marino, ¿no? Es un ecotono, es una zona de múltiple interacción tierra-agua. Es importante su manejo, es altamente diversa, tiene muchos usos. La zona marino-costera, ustedes podrán ver simplemente que es donde se agrupan la mayor cantidad de poblaciones, la mayor cantidad de actividades industriales, puertos, fábricas, etc. A nivel mundial se habla de más o menos el 60% de la población mundial está localizada en las zonas marino-costeras. La siguiente. Entonces, esta zona marino-costera es una confluencia de factores: mar, tierra, atmósfera, agua dulce. Son factores físicos, biológicos, pero que interactúan entre sí, y en esta interfase es que hay actividades del hombre y se dan procesos biológicos. La siguiente. Bueno, también en esta zona marino-costera encontramos los ecosistemas. Ecosistemas básicos son islas, por ejemplo la isla Ballestas, que tal vez ustedes la conocen muy bien, que está en Paracas, donde podemos encontrar gran cantidad de aves y lobos marinos. Tenemos los manglares, estos se encuentran en Tumbes principalmente, son realmente un relicto de los manglares que vienen desde la zona ecuatorial, ¿no? O sea, desde Panamá, Ecuador, etcétera. Y Perú tiene un relicto de estos manglares, de estos ecosistemas en Tumbes, básicamente. Luego tenemos las playas, que son otros ecosistemas. Por ejemplo, la playa La Mina en Paracas, una playa muy conocida también. Y luego tenemos los estuarios, que son el encuentro justamente de agua dulce con agua marina, ¿no? Hay una interrelación. La siguiente. Entonces, la zona marino-costera, ¿qué es? Es una porción de tierra y una porción de mar, donde hay todos estos flujos que hablábamos. Entonces, esta es la zona marino-costera. La siguiente. La siguiente. A nivel mundial, cada país ha definido su zona marino-costera. Existen diversos criterios para identificarlas. Básicamente, tenemos un criterio socioeconómico, un criterio ambiental y político-administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Ha evolucionado el concepto de identificar la zona marino-costera. Antes tenía un concepto meramente ambiental, es decir, principalmente biológico y de procesos biológicos. Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha visto que para el manejo de estas zonas necesita la injerencia del hombre, las decisiones políticas, etc. Entonces, en este caso, hay países que definen sus zonas marino-costeras para el lado de mar. Por ejemplo, Brasil, estamos hablando de 2 kilómetros
para la zona de tierra y para la zona de mar 12 kilómetros, ¿no? Y así cada país va definiendo, de acuerdo a sus realidades, esta zona marino-costera. La siguiente. En el Perú hay una delimitación marítima. Básicamente estamos hablando de las 200 millas marinas, que es el dominio marítimo del país, del dominio marítimo, ¿no? 200 millas, que también es denominado mar de Grao. Tenemos 50 metros desde la línea de más alta marea, que es de uso público, y 200 metros más, ¿no?, hacia tierra, que es de uso de dominio restringido, una zona restringida, que es la zona de playas, básicamente. Es decir, que las actividades de los municipios deberían estar después de los 200 metros. La siguiente. Bueno, como esta es una herramienta de gestión, el manejo costero integrado se ha desarrollado en un departamento en la costa peruana, en Piura, básicamente. Es el primer departamento que ha definido una zona marino-costera para su gestión. Ellos han identificado 27 millas de mar más una porción de tierra de 10 kilómetros. Esa es su zona marino-costera para efectos de la gestión. Ellos han generado un programa integral de manejo integrado de los recursos marino-costeros. La siguiente. Bueno, entonces, este es nuestro límite, ¿no?, nuestro ámbito de gestión, y sobre este ámbito tenemos una serie de usos. La siguiente. Lo primero es que la costa peruana tiene una longitud de 3.000 kilómetros aproximadamente, ¿no?, desde su frontera con Tumbes hasta su frontera con Chile. Tenemos unas 200 millas de dominio marítimo, ¿no? Pero la población ha crecido aproximadamente desde los años 40 de 1.700.000 a 14.900.000 en los años 2007, ¿no? Entonces vemos que hay un crecimiento constante de las poblaciones. Y eso lo podemos verificar simplemente cuando viajamos por la costa. Cada vez vemos más industrias, más urbes, poblaciones que crecen, ¿no? Y esto trae como consecuencia residuos sólidos, efluentes, ¿no? Entonces, el crecimiento, el uso del hombre es clave en la gestión de estas zonas marino-costeras. Por ejemplo, la población de los distritos litorales asciende a 3.300.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Estos son los que están más estrechamente relacionados con las zonas marinas. La siguiente. Bueno, algunos datos aproximados tenemos el 54% de la población del país vive en la región costa, cuando la costa es solamente el 11% de nuestro territorio. Me refiero a esta porción de mar, ¿no? Y esto es cercano a las estadísticas a nivel mundial. Se habla de que el 60% de las poblaciones costeras viven aledañas al mar, ¿no? Entonces, es un problema clave el uso y la expansión de las urbes en las zonas marino-costeras. Por ende, los residuos sólidos que se producen, estamos hablando en el Perú aproximadamente de 22.000 toneladas métricas por año, ¿no? Lo que representa casi de un total, 22.000 es el total, 16.000 es lo que se produce por las poblaciones costeras, ¿no? Estamos hablando que más del 50% se produce en la costa. Y agua de igual manera. Aproximadamente el 2% del agua que se genera en el país va hacia la zona costera, ¿no? O sea, el 2% de las lluvias va hacia la vertiente del Pacífico y es la que alimenta a nuestras ciudades. Por eso es que tenemos deficiencia de agua, ¿no? Gran población, poca agua, bastante basura, ¿no? Efluentes también en exceso. La siguiente. Bueno, esta es una pequeña muestra de cuáles son los usos en la zona marino-costera. Tenemos hoteles, urbes, industrias, ciudades, pesca artesanal, ¿no?, acuicultura,
una serie de actividades que en muchos casos se superponen unas con otras, ¿no? A veces se habla de conflictos porque hay una área para acuicultura marina y sobre esa área tenemos concesiones para gas, ¿no? Puertos, etc. Entonces, esa superposición de usos causa problemas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones claves para ordenar nuestras zonas costeras es la zonificación marina, ¿no? Esta zonificación nos debe llevar a establecer áreas, ¿no?, con características especiales para cada actividad productiva del hombre, ¿no?, y que esté en estrecha relación con los valores del ecosistema. Y evitar así los conflictos y el mejor aprovechamiento de nuestros recursos. La siguiente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué deben hacer los municipios? ¿Qué deben hacer los gobiernos regionales? ¿Qué debe hacer el Estado? Hay una herramienta, la herramienta es el manejo integrado de zonas marino-costeras o gestión integrada de zonas marino-costeras. El manejo costero es un proceso de planificación especial dirigido hacia un área compleja y dinámica que se enfoca en la interfase mar y tierra y atmósfera. Es decir, es una herramienta de gestión, ¿no? Básicamente, la siguiente. Pero, ¿cuál es su finalidad concreta del manejo costero integrado? Es articular los sectores, estos sectores, pesquería, turismo, industria, minería. Es buscar una articulación, ¿no?, de las actividades y los planeamientos sectoriales, pero además buscar una articulación entre los niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? El manejo costero integrado busca integrar estas, lo que llamaríamos es una articulación vertical y horizontal, ¿no?, en un entorno altamente dinámico como es la zona marino-costera. La siguiente. Bueno, ¿y cuáles son las metas básicas de esta herramienta de planificación, de esta herramienta de gestión que se adaptan de acuerdo a la realidad de cada país, de cada localidad? Son los regionales. La planificación del área. Algunas metas, lo que se llamaría la zonificación o el ordenamiento. La promoción del desarrollo económico, es decir, debemos tener áreas para producciones acuícolas, pesqueras, para el turismo, ¿no? Entonces se tienen que promocionar, eso es lo que da divisas, eso es lo que da ingresos al país, pero tiene que estar en armonía con este sistema dinámico. El manejo de los recursos es otro objetivo, el aprovechamiento de un recurso, de un banco de mariscos, por ejemplo. Esto está muy ligado a la seguridad alimentaria. Ahora vivimos, por ejemplo, en un boom gastronómico, tenemos también efectos de cambio climático que de estos bancos, por ejemplo, de mariscos, pero el correcto manejo de ellos, a través de las dinámicas de poblaciones, la gestión específica de una pesquería o de una población, es también un objetivo del manejo costero integrado. La resolución de conflictos es otro aspecto clave de esta planificación. Día a día tenemos que estar planificando, pero también tenemos que resolver problemas y conflictos. Conflictos como, por ejemplo, en el norte del país tenemos concesiones de acuicultura en Sechura que también están en las mismas concesiones para la explotación de gas, ¿no? Entonces va a haber cruces de intereses, por ende conflicto. Entonces estos procesos de planificación tienen que ir resolviendo día a día estos conflictos, ¿no? En paralelo